Bienvenidos a la segunda parte del examen semiológico del aparato digestivo. En esta ocasión, continuaremos con la palpación abdominal. El procedimiento del examen físico más importante dentro del aparato gastrointestinal es la búsqueda de signos mediante la colocación y desplazamiento adecuado de las manos, es decir, la palpación. Esta exploración se realizará de forma superficial sobre la pared abdominal y de forma profunda, con el objetivo de identificar los órganos abdominales y sus alteraciones. Deberemos tener en cuenta algunas reglas generales para poder realizar este procedimiento. Por empezar, se debe iniciar con el paciente en decúbito dorsal, con los miembros inferiores estirados y los superiores extendidos a lo largo del cuerpo. Deberá procurarse la máxima relajación muscular de la pared abdominal. Para esto, le solicitaremos al paciente que respire normalmente y no realice fuerza con el abdomen. Y si esto no fuese posible, deberemos aplicar distintas técnicas que veremos antes de finalizar este seminario. Por parte del examinador, este deberá colocarse a la derecha del paciente y deberá procurar tener las manos a temperatura ambiente o tibias para evitar producir alguna alteración en el momento del examen físico. En este seminario aprenderemos sobre la palpación superficial, con el reconocimiento de la pared abdominal y la tensión de la pared abdominal, y la palpación profunda, con la palpación de diversos órganos, la palpación de puntos dolorosos abdominales, y finalizaremos con las técnicas de relajación de la pared abdominal. En la palpación superficial entrará en juego, por un lado, la resistencia a la mano exploradora, y por otro, la situación o nivel de lo que se palpa. De modo que al palpar averiguaremos variaciones anatómicas y de resistencia. Para la palpación superficial utilizaremos la maniobra de mano de escultor de Merlo, que se realiza pasando la mano derecha abierta de forma plana sobre toda la pared abdominal. Esto nos permitirá, además de la relajación de los músculos de la pared abdominal, percibir abovedamientos, que son producidos por abscesos, hernias, eventraciones, lipomas, entre otros, y también cambios en la temperatura, sensibilidad, trofismo, etc. También durante la palpación superficial deberemos realizar la maniobra de esfuerzo, que permitirá contraer la musculatura de la pared abdominal para exponer la existencia de diástasis de los rectos, evidenciar hernias o eventraciones o presencia de hematomas de los rectos, en cuyo caso el paciente referirá dolor ante esta maniobra. Para poder realizarla, le pediremos al paciente que, en posición de decúbito dorsal, eleve la cabeza y las piernas. De ser necesario, con la mano derecha podremos ofrecer resistencia a dicho movimiento con el fin de sensibilizar la técnica. La maniobra de tensión abdominal se realiza con la mano derecha efectuando suaves movimientos de flexión metacarpofalángica de forma rítmica. En condiciones normales, la pared abdominal es depresible de forma leve. Sin embargo, el abdomen puede presentar aumento de la tensión superficial por irritación peritoneal, que cuando se acompaña de dolor se denomina defensa abdominal. En caso de perforación de víscera hueca, el abdomen se encontrará espontáneamente tenso y doloroso, denominándose abdomen en tabla. La disminución de la tensión abdominal se observará en multíparas, ascitis evacuadas, caquexia, ancianos, obesos, entre otros. La palpación hepática es muy valiosa ya que nos brindará mucha información dado que el hígado es el más voluminoso de los órganos intraabdominales, ocupando todo el hipocondrio derecho, epigastrio y pudiéndose extender hasta el hipocondrio izquierdo. El borde anteroinferior sigue una dirección oblicua de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, no superando habitualmente más de 1 centímetro del reborde costal. Toda palpación la realizaremos con el paciente en decúbito dorsal y deberemos describir la tensión, el borde anterior, la escotadura, la homogeneidad o heterogeneidad hepática, nódulos en el caso de que estuviesen presentes, tumoraciones, etc. En las técnicas de palpación hepática nos encontraremos con dos maniobras monomanuales. La monomanual propiamente dicha, que corresponde a la primera imagen, y la monomanual en mano de cuchara, que corresponde a la segunda imagen. En la técnica de palpación monomanual propiamente dicha, el examinador se coloca a la derecha del paciente mirando hacia la cabeza de éste, y con la mano derecha estirada y colocada oblicuamente y paralela a la pared abdominal, se palpa utilizando el pulpejo de los dedos,
hundiéndolo desde la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio derecho sobre la línea media clavicular. Si no se llegase a palpar el reborde hepático, al llegar al reborde costal le pediremos al paciente que realice una inspiración forzada y mantenida con el objetivo de hacer descender el hígado. En la palpación monomanual en mano de cuchara, el examinador coloca su mano derecha en forma transversal al borde hepático con los dedos semiflexionados en forma de cuchara. Se presionará suavemente, ascendiendo hasta debajo del reborde costal con el fin de palpar el borde inferior hepático. Aquí nuevamente le pediremos al paciente una inspiración profunda con el fin de descender el hígado. El método de palpación bimanual de Matthew, también llamado de enganche, consiste en colocar al paciente en decúbito dorsal, con brazos y piernas extendidas. El médico examinador se coloca a la derecha del paciente a la altura del hombro y mirándose a los pies de éste. Se colocan ambas manos con los dedos unidos por los medios y semiflexionados, comenzando a palpar desde la fosa ilíaca derecha y ascendiendo hasta el reborde hepático. En sus inicios, la posición incluía que el paciente tenga los pies semiflexionados, pero actualmente se desaconseja esta posición. En el método de Glenard, el examinador se coloca frente al paciente. Con la mano izquierda deprime la región costolumbar derecha, mientras que con la mano derecha extendida se busca palpar el borde anteroinferior hepático, comenzando desde la fosa ilíaca derecha y ascendiendo hasta el hipocondrio derecho. En la técnica de Gilbert, el examinador se coloca a la derecha del paciente mirando los pies de éste. Coloca sus manos unidas por los pulpejos índices y medios formando un ángulo recto. La mano derecha se ubica paralela y la izquierda perpendicular al reborde costal. Aquí palparemos ascendiendo desde la fosa ilíaca derecha buscando el reborde hepático mediante movimientos de flexión metacarpofalángicos. En el método de oposición de Güemes, el examinador coloca su mano izquierda en la región costolumbar posterior en dirección oblicua hacia abajo y dentro, cruzando casi perpendicularmente la duodécima costilla. Con la mano derecha, utilizando la técnica monomanual en mano de cuchara, palpamos en búsqueda del reborde hepático. En la maniobra de Chaufar, con el paciente en decúbito dorsal, el médico se coloca a la derecha del paciente, mirándose a la cabeza del mismo. Coloca su mano izquierda de forma plana, con la palma hacia arriba, en el ángulo costolumbar, y presiona la región con el fin de proyectar el hígado hacia adelante. La mano derecha es colocada sobre la pared abdominal y realiza la maniobra de palpación hepática monomanual propiamente dicha, que ya fue explicada anteriormente. En la palpación de la vesícula biliar, buscaremos explorar la sensibilidad y tamaño de esta. Sin embargo, en condiciones normales no suele palparse. Su volumen aumenta en la oclusión litiásica del conducto cístico. Generalmente no se acompaña de ictericia, salvo en el síndrome de Mirici, donde el lito intracístico actúa sobre el colédoco por compresión extrínseca. En el caso de presenciar ictericia y vesícula palpable no dolorosa, hay que pensar en un cáncer de cabeza de páncreas o de la ampolla de Vater hasta que se demuestre lo contrario. Aquí podremos aplicar la ley de Creutzfeldt-Terrier, que afirma que obstrucción caserosa, vesícula grande, obstrucción calculosa, vesícula retraída. A la vesícula biliar la palparemos mediante la maniobra de Murphy, que consiste en abrazar con ambas manos los hipocondrios, o en su defecto el hipocondrio derecho, y presionar en el punto cístico mientras se le indica al paciente que realice una inspiración profunda. Si la inspiración se interrumpe por dolor, se dice que la maniobra fue positiva y es sugestivo de colecistitis. En este caso, se indica en la historia clínica signo de Murphy positivo. Con respecto a la palpación del vaso, este normalmente no es palpable, solo puede llegar a palparse en caso de esplenomegalia. La esplenomegalia se encuentra generalmente en las ictericias hemolíticas, en fiebre tifoidea, sífilis, paludismo, algunos tipos de cirrosis, en ciertas hepatitis crónicas, también en infecciones hepáticas y algunas infecciones sistémicas. Las grandes esplenomegalias no presentan dificultad palpatoria debido a su volumen manifiesto. Sin embargo, esto no ocurre en las esplenomegalias moderadas o leves. Debemos recordar que el vaso crece en forma oblicua, por lo que siempre debemos comenzar cualquier maniobra palpatoria desde la fosa ilíaca derecha.
En la técnica monomanual, el examinador se coloca a la izquierda del paciente y con la mano en forma de gancho asciende desde la fosa ilíaca derecha hasta el hipocondrio izquierdo en búsqueda del reborde esplénico. Una variante, en el caso de palpación dificultosa o dudosa, es colocar al paciente en decúbito lateral intermedio derecho, la posición de Naegeli, dado que favorece el descenso del vaso. En la palpación bimanual a la derecha del paciente, se coloca al paciente en decúbito dorsal y el examinador se coloca a la derecha del mismo. Con su mano izquierda ejerce presión de forma leve en la región látero-inferior izquierda del tórax, mientras que con su mano derecha, colocada paralelamente a la pared abdominal y casi plana, palpa desde la fosa ilíaca derecha. Es recomendable pedir al paciente que realice inspiraciones profundas mientras se realiza la palpación. En la maniobra de Merlo, se coloca al paciente en posición de Naegeli, que ya fue descrita anteriormente, y el examinador coloca su mano izquierda en la fosa ilíaca derecha y levanta la pared abdominal. Con su mano derecha, colocada en forma de cuchara, busca el reborde esplénico en cada inspiración profunda. La variante de Middleton es una maniobra mono o bimanual, en donde le solicitamos al paciente que coloque su antebrazo izquierdo debajo de su espalda a la altura de las últimas costillas. En la forma monomanual utilizaremos la maniobra de enganche o mano en garra, mientras que en la bimanual, con la mano izquierda, presionaremos levemente la parrilla costal izquierda a la altura de la 10ª costilla. El estómago normalmente no es palpable, sin embargo podremos realizar la técnica de bazuqueo gástrico. Esta técnica se realiza deprimiendo bruscamente la zona epigástrica de forma repetida con toda la mano apoyada en la extremidad de los dedos semiflexionados. La percepción de ruidos simula a la de un chapoteo sobre la superficie líquida y es denominada bazuqueo. Indica la existencia de acumulación líquido-gaseosa en un estómago distendido. Con respecto a la palpación del colon sigmoides, en general, tiene un valor limitado, dado que solo en determinadas patologías se encuentran hallazgos. En la palpación profunda, se puede llegar a palpar alteraciones en caso de tumores, megacolon, tumefacciones inflamatorias o también tumefacciones ocupantes, como es el caso del bolo fecal. El colon sigmoides es el segmento de mayor facilidad palpatoria en intestino grueso, realizándose por deslizamiento en sentido perpendicular al eje mayor del órgano. Se arrastran los dedos hacia adelante y se hunden en profundidad, recorriendo toda su extensión. El colon se percibe como un cilindro de superficie lisa o ligeramente abollada. Para la palpación de ciego utilizaremos la técnica de deslizamiento que fue explicada anteriormente, pero focalizándonos en la fosa ilíaca derecha. El ciego posee una consistencia elástica, móvil e indolora, sin embargo, puede estar levemente distendido debido a meteorismo. La maniobra de Sigaud 1 produce una distensión del ciego para facilitar la palpación. Para realizarla, se debe comprimir el colon ascendente en el flanco derecho con la mano izquierda en forma de pinza, mientras se palpa con la mano derecha. Con la técnica de Sigaud 2, la palpación se realiza deslizando el borde cubital de la mano derecha de afuera hacia adentro en sentido transversal al eje del órgano. En la maniobra de Prone, se realiza la palpación por deslizamiento transversal del borde radial del dedo índice derecho. Sin embargo, como es de baja sensibilidad, prácticamente quedó en desuso. La aorta abdominal se palpará mejor en sujetos delgados, ubicándose en epigastrio y región umbilical. Para palparla, presionaremos con los pulpejos de los dedos paralelamente al lado izquierdo de la línea media abdominal durante la expiración del paciente. En el caso de aneurismas de aorta abdominal, se palpará una tumoración con movimientos pulsátiles expansivos, sensible a la presión profunda, acompañándose por un frémito que a la auscultación corresponderá a un soplo. En el caso de la semiología genitourinaria, el examen general estará dirigido a detectar alteraciones que puedan relacionarse con enfermedades renales. Por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, la piel puede estar pálida o levemente amarillenta como resultado de la anemia por déficit de eritropoyetina, generalmente asociado con aumento de pigmentos cromógenos.
También puede haber lesiones por rascado por prurito, petequias, equimosis, etc. La diuresis dependerá del grado de enfermedad, pudiéndose encontrar poliuria, oligouria o inclusive anuria. Es frecuente, en los casos de anuria, encontrar edemas o inclusive anasarca. En el examen físico, al ser órganos retroperitoneales, en general no suele haber muchos hallazgos directos. Las técnicas palpatorias nos permitirán aproximarnos a etiologías renales y sus características generales. Es aconsejable iniciar el examen físico con una maniobra bimanual con el paciente en decúbito dorsal y luego ir complementando con la maniobra de decúbito laterales. En el caso de la maniobra de Bouchon, colocaremos al paciente en decúbito dorsal y el examinador se colocará del lado del riñón que se desee palpar, es decir, del lado izquierdo o del lado derecho. Al ser una maniobra bimanual, utilizaremos la mano izquierda en la región lumbar a la altura de la 12ª costilla y la mano derecha en la región del flanco y fosa ilíaca. De forma sincrónica, deberemos hacer impulsiones superiores con la mano izquierda, mientras que con la derecha palparemos utilizando los pulpejos de los dedos. Es aconsejable realizar la maniobra mientras el paciente realiza expiraciones, dado que disminuye la tensión abdominal. La maniobra de Montenegro utiliza la misma técnica, solo que el paciente se encuentra en decúbito ventral. En la técnica de Israel, el paciente se acostará en decúbito lateral intermedio sobre el lado opuesto al riñón a palpar. Es decir, si queremos palpar el riñón derecho, debemos pedirle al paciente que se acueste en un decúbito lateral intermedio izquierdo. Lo colocaremos con las caderas y las rodillas semiflexionadas y el brazo homolateral al riñón a palpar por delante del tórax. En esta posición, el riñón se moviliza hacia adelante y hacia la línea media. El examinador colocará la mano pasiva en la zona lumbar y la mano activa, es decir, con la que palparemos, la colocaremos apoyada de plano sobre la fosa ilíaca, hundiendo los pulpejos de los dedos mientras ascendemos en cada expiración intentando palpar el riñón. En el método de palpación en posición de pie, o también llamado técnica de Goelet, se coloca al paciente en posición erguida para aprovechar el descenso renal por acción de la gravedad. Para disminuir la tensión abdominal, podemos solicitar al paciente que apoye la rodilla semiflexionada del lado que deseamos palpar. El examinador colocará su mano en forma de pinza en la región lateral del abdomen por debajo del reborde costal, y la mano activa apoyada en la fosa ilíaca. La palpación se efectuará con los pulpejos de los dedos cuando se le indique al paciente que realice una inspiración profunda mientras presionamos con la mano en forma de pinza para fijar el riñón. Esta maniobra es útil en caso de ptosis renal. La puño-percusión renal es una maniobra palpatoria y percutoria, donde realizaremos golpes suaves pero firmes con el borde cubital de la mano, en forma abierta o en forma de puño, por toda la región lumbar hasta la cadera. Normalmente es indolora, pero la presencia de dolor sugiere procesos tales como pielonefritis, litiasis renal, tumor renal, entre otros. La palpación de la vejiga solo es posible cuando se encuentra distendida. Se presenta como una masa redondeada que ofrece una resistencia elástica a nivel de la línea media abdominal. La presión puede generar un dolor sordo. En el caso de una palpación abdominal dificultosa debido a un aumento de la tensión abdominal de forma voluntaria por parte del paciente, podremos aplicar distintas técnicas para la relajación. La más sencilla es solicitar al paciente que realice una semiflexión de las rodillas apoyando el talón de los pies sobre la camilla. Otra técnica es colocar la mano pasiva apoyada sobre la superficie abdominal a poca distancia de la mano activa y ejercer una presión sobre la misma con el talón de la mano. Esta es la maniobra de Obrastov. También podremos realizar la misma maniobra, pero con la cara palmar de los dedos, siendo la maniobra de Galambos. La palpación abdominal combinada con el tacto rectal se lleva a cabo con el enfermo en decúbito dorsal, con la cabeza y la parte superior del tronco sobrelevados y los miembros inferiores flexionados y separados. El médico introduce el índice derecho, convenientemente lubricado, en el recto, constituyendo la palpación abdomino-rectal de Giudice. La mano izquierda se coloca sobre la pared abdominal palpando el abdomen.
La palpación combinada con el tacto rectal tiene por objeto fundamental, ante un abdomen agudo, localizar el dolor y la contractura muscular en el sitio abdominal correspondiente a la víscera que los ocasiona. También es útil aprovechar la palpación rectal para buscar sangre oculta en materia fecal. Con respecto a los puntos dolorosos del abdomen, estos puntos solo duelen a la palpación profunda cuando hay presente una patología. El punto cístico se localiza en la intersección del reborde costal con una línea imaginaria que transcurre desde el hombro derecho hasta la cresta ilíaca superior izquierda. También se describe como la unión del reborde costal derecho con el borde externo del músculo recto abdominal. Es doloroso ante procesos biliares como la colecistitis aguda. La región pancreático-duodenal, también llamada región de Chaufard y Rivet, corresponde a la desembocadura de los conductos de Würzburg y colédoco. Está limitado hacia adentro por una línea media supraumbilical y hacia afuera y a la derecha por una línea que parte del ombligo en un ángulo de 45 grados. Aproximadamente se encuentra a 5 centímetros sobre el ombligo. El punto paraumbilical se encuentra a 2 centímetros aproximadamente del ombligo. El punto de Morris se ubica a 4 centímetros debajo del ombligo en una línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha. El punto de McBurney es la unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea que une la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo. Duele en apendicitis aguda. El punto de Lanz se traza una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta la izquierda, la cual es cortada por el borde externo del músculo recto abdominal derecho. El punto se localiza en la intersección de ambas líneas. También duele en la apendicitis aguda. El punto de McBurney izquierdo se coloca al mismo lugar del punto de McBurney derecho, solamente que del lado contralateral. El punto renoureteral superior se encuentra a la altura de la línea umbilical en su intersección con el borde externo del recto anterior y corresponde a la unión urétero-pielical. El punto renoureteral medio es la unión de la línea biilíaca con una vertical desde la espina del pubis. En el caso de ascitis, el signo de la matidez desplazable ya fue explicado en la parte de percusión. En el signo del témpano se realiza una depresión brusca en el hemiabdomen superior derecho sobre el hígado y, manteniendo los dedos deprimidos, se percibe enseguida una sensación de choque similar a la de hundir con los dedos un trozo de hielo en un vaso de agua. El signo del témpano está presente cuando hay líquido interpuesto entre el hígado y la pared abdominal. Para la técnica de palpación de onda ascítica, el examinador se ubica a la derecha del paciente y coloca a éste en decúbito dorsal. Coloca su mano izquierda de plano sobre el hemiabdomen izquierdo, con su dedo pulgar dirigido hacia abajo sobre la línea media. Con los dedos de la mano derecha se aplican golpes bruscos, rápidos y repetidos sobre la superficie abdominal exactamente en el lado opuesto a la cara palmar de los dedos de la mano izquierda. De haber una acumulación intraperitoneal de líquido de magnitud significativa, la mano izquierda percibirá un movimiento ondulatorio transmitido por este. La ondulación de la pared es detenida por el dedo pulgar para evitar su confusión con la onda ascítica.